Y me gustaría comenzar diciéndote que el hombre ha sido creado con el propósito de adorar. El problema es que si no adora a Dios, el hombre va a terminar adorando a cualquier cosa o a alguien más. Aún los ateos, ellos adoran aunque lo nieguen, terminan adorándose a ellos mismos y a los placeres de este mundo. Por esa razón, Juan Calvino solía decir que el corazón es una fábrica de ídolos. Pero, ¿qué es la adoración? Vamos a hablar de la adoración, pero ¿qué es la adoración? Cuando tú vas a las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, vas a encontrar tres palabras que se traducen al español y al inglés como adoración. La primera literalmente significa besar la mano o inclinarse. Esta palabra describe el humillarse ante alguien para adorar. La segunda palabra da la idea de rendir honor o rendir homenaje. Esta palabra hace un gran énfasis en la adoración, que es dar. La adoración es también dar, ofrecer algo a alguien. La tercera palabra está relacionada con el concepto de reconocer la alta dignidad de alguien. Por eso esta palabra enfatiza el reconocimiento del valor supremo que alguien tiene. Por lo visto anteriormente, podemos decir que adoración es darle el honor y el reconocimiento a Dios que Él se merece por ser Dios. El salmista lo puso de la siguiente manera en el Salmo 95, versículos del 6 al 7. Él dice esto: venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué tenemos que hacer eso? El versículo 7 te lo dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Adorar es colocar en un lugar supremo a Dios a tal grado que nos entregamos completamente a Él. Esto va totalmente en contra del pensamiento moderno, donde se cree que Dios tiene la obligación de darnos a nosotros. El reto que tengo en esta tarde es ayudarte a ver la gran prioridad que debe de tener la adoración en tu vida, porque Dios merece ser adorado. Es muy triste y penoso ver cómo los creyentes tienen un concepto muy pobre acerca de la adoración que se le tiene que dar a su Dios. Adoramos cuando queremos, como queremos, sin ninguna preparación, sin ninguna devoción. Así es como estamos acostumbrados a adorar, y no debe de ser así. No nos esforzamos para adorar a Dios, no aprovechamos cada oportunidad que tenemos para adorarlo. Adorar a Dios para el cristiano no es solo una gran necesidad, como vamos a estudiar, también es una gran responsabilidad. El Señor Jesucristo le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Y es muy interesante este verbo cuando lo usa el Señor Jesucristo, porque está en una forma activa. Esto quiere decir que es una adoración constante, todo el tiempo, no nada más los domingos por la mañana o en la tarde. Debemos adorar a Dios constantemente como Él se merece. ¿Sabes por qué las iglesias van de mal en peor en nuestros días? Porque están centradas en el hombre. Y están centradas en el hombre porque tienen un pobre concepto de lo que es la adoración a Dios. John MacArthur, en su libro Adoración, la máxima prioridad, dice al respecto lo siguiente: cuando la iglesia falla en adorar apropiadamente a Dios, falla en todas las áreas. Y es verdad, es verdad. Este es el reto que tenemos delante de nosotros cuando venimos a este texto: cómo adorar correctamente a nuestro Dios. La adoración, hermano, debe de tener una suprema prioridad en tu vida. La adoración, hermano,
debe de ser central para ti si tú eres un creyente. Por esa razón este texto te dará 3 características de la adoración verdadera que te animarán a adorar al Señor constantemente. 3 características que te animarán a adorar al Señor constantemente. Y verás que la adoración es esforzada, la adoración es sincera y la adoración debe de ser generosa para nuestro Dios. Comencemos viendo que quien desea adorar a Dios verdaderamente lo tiene que hacer de una manera esforzada. No importará la distancia, no importará el tiempo, el cansancio, el costo, el día, el estado de ánimo, la oposición. Él se va a esforzar grandemente porque quiere adorar a su Dios. Vamos a comenzar viendo esto. La adoración verdadera es esforzada, esforzada. Miren lo que dice el versículo 1 de nuestro texto, Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El relato bíblico comienza poniéndonos en el contexto histórico de los días cuando nació el Señor Jesucristo. Comienza con la geografía y nos informa que el niñito Jesús había nacido en Belén, que se localizaba en Judea. La palabra Belén significa casa de pan, y este es un lugar muy apropiado porque ahí es donde el Señor nacería y diría: Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Esta es una gran razón para alabar al Señor Jesucristo. Vino a darnos pan de vida. También nos da el contexto político. Estaba gobernado por Herodes el Grande. Él mismo se llamó el Grande, ya que construyó teatros, pistas de carrera, estadios, grandes construcciones. También es recordado por la historia a causa de su gran crueldad y su régimen de terror. Mató a varios miembros de su familia, como cuñados, su suegra, su esposa y 2 de sus hijos. Cuando supo que iba a morir, él apartó un grupo de personas y dio la orden que mataran a esas personas cuando él muriera, porque quería que por lo menos un grupo de gente llorara cuando él moría. La crueldad de Herodes era muy conocida y él era motivo para no ir a adorar en aquella región de Judea. Pero para quienes realmente quieren adorar a su Salvador, esto no debería de ser ningún impedimento. ¿Qué diferencia de estos hombres a muchos adoradores de nuestros días que no se esfuerzan para nada para adorar al Señor? Mira, dice este versículo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Este versículo menciona a unos valientes que no les importó el régimen de Herodes porque querían adorar al rey de los judíos. No se sabe mucho acerca de estos magos, aunque se han hecho una gran cantidad de historias acerca de ellos. Hay quienes dicen que eran 3, aunque la Biblia nunca menciona cuántos eran. Otros dicen que eran una gran cantidad, porque de otra forma Herodes los hubiera matado. Otros dicen que el nombre de ellos era Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque esos nombres se tomaron de una obra de teatro del siglo VII, pero no de la Biblia. Hay quienes incluso dicen que eran de diferentes color de piel porque eran de diferentes regiones. Otros dicen y les llaman los santos reyes magos, aunque la Biblia solo les dice los magos del oriente. Otros mencionan que viajaban en camellos, aunque la Biblia no nos dice en qué viajaron. En fin, tenemos 2 opciones: apegarnos al relato bíblico o creer todas las historias que se dicen allá afuera.
Y yo te recomiendo que te apegues al relato bíblico porque la Biblia es inspirada por Dios y tenemos lo suficiente que Dios quiere revelarnos. Lo que la Biblia sí nos dice es que eran magos, es decir, astrólogos religiosos de una línea sacerdotal gentil, pagana. Se dedicaban a observar el movimiento de las estrellas. Por esa razón siguieron esa estrella que los llevó donde nacería, donde estaba Jesús. Este tipo de personas tenían un conocimiento de ciencia, matemáticas, historia, agricultura, religión y política. Eran unas personas bien preparadas. Ellos alcanzaron sabiduría mediante la investigación y la interpretación de los movimientos de los astros. Llegaron a ser personas prominentes que incluso asesoraban a poderosos en los imperios medo-persa y babilónico. No era cualquier tipo de personas, eran personas de una alta clase social y reconocidos políticamente. Estos hombres prominentes de esta alta clase se esforzaron para ir a adorar al Salvador del mundo. Pero hoy en día, la gente no cree que el Señor Jesucristo sea digno de que dejen sus ocupaciones para ir a adorarle. Qué pena, la verdad, y qué vergüenza. La Biblia también nos indica que venían del oriente. Aunque la geografía es incierta, tenemos algunas pistas aquí en la Biblia. Quizá venían de la región de Babilonia, donde los exiliados judíos seguramente compartieron con ellos la historia del Mesías que habría de venir. Aunque no sabemos la locación exacta de dónde vinieron, ciertamente venían de tierras lejanas. Y esto implica que ellos tuvieron que invertir tiempo, recursos económicos, dejar su comodidad, sus ocupaciones, su familia, su agenda. Todo este esfuerzo, ¿por qué? Porque ellos veían la gran prioridad que debe de tener la adoración. Estos hombres nos retan grandemente, hermano. ¿Lo alcanzas a ver? Dejar compromisos con el mundo y toda la comodidad para adorar a Dios, para rendirle el culto que solo Él se merece. Estos hombres se comprometieron en lugar de el mundo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tenían claro la gran prioridad que debe de tener la adoración. Miren el versículo número 2. La pregunta que ellos hacen, y seguramente se sorprendieron de la respuesta. Ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que hemos venido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los magos preguntaron como si toda Judea tuviera la respuesta de dónde había nacido el rey de los judíos. Pero para su sorpresa, no tenían la respuesta. No estaban al tanto de ese gran acontecimiento. Y ellos dicen, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos hombres valientemente le dijeron a Herodes la razón por la cual habían viajado desde lejos. Estaban determinados a adorar al rey de los judíos. Estas son palabras muy importantes, hermano, doctrinalmente, que deberían de animarnos porque hablan de una gran verdad doctrinal. El rey que había nacido no solo vendría a salvar judíos, sino también a un pueblo gentil para que le adorara. Y estos magos eran una muestra de esa gran verdad teológica. Pedro lo dijo con estas palabras en Hechos 10:34. Abriendo su boca, Pedro dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese rey de los judíos venía a salvar gentiles también. En Efesios capítulo 2, versículo 13, leemos lo siguiente.
Pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si el mismo Herodes, hermano, si el mismo Herodes, a pesar de su crueldad, se hubiera postrado ante el rey de los judíos, él le hubiera salvado. Pero no lo hizo, no lo hizo. Me encanta la determinación de estos magos. Valientemente le dijeron a Herodes: venimos a adorarle. ¿Te fijas? Indica que nada ni nadie se va a oponer a su adoración que le quieren dar a Jesús. Ni aún el tirano Herodes los iba a detener. Es claro que ellos tienen bien claro la gran prioridad que debe de tener la adoración y el culto que se le debe de dar a Dios. Qué contraste con las personas de nuestros días. Qué gran contraste. En nuestros días las personas no se atreven a decirle a sus ocupaciones o a otras personas: lo siento, pero yo voy a adorar a mi Salvador y eso nada ni nadie lo va a impedir. Qué gran diferencia. Cómo hemos bajado el estándar. Estos magos del oriente nos enseñan que una adoración verdadera tiene la característica de esforzarse a lo máximo, porque se le debe de dar al Señor Jesucristo todo el honor, toda la honra que Él se merece. Y eso debe de tener una gran prioridad en la vida del creyente. No desperdicies cada oportunidad de tu vida para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprende de este ejemplo. Ya vimos cómo un verdadero adorador se va a esforzar. Ahora vamos a ver que lo hará de una manera sincera. Cuidará que la evaluación que Dios haga de esa adoración en su corazón sea la adecuada, que viene de un corazón limpio, puro, sincero. Este adorador buscará limpiar su corazón porque entiende la gran prioridad que debe de tener la adoración verdadera delante de Dios. Y ese será nuestro segundo punto. La adoración verdadera es sincera. Es sincera. Mira el versículo 3, lo que dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Las palabras de los magos del oriente provocaron una gran inquietud en este tirano gobernador. Al escuchar que había nacido un rey, creyó que su poderío estaba en riesgo. La palabra para turbación da la idea de una gran inquietud, una perturbación, perder la tranquilidad. Por eso toda Jerusalén también se turbó con Herodes. Y tenían razón, porque a causa de esa turbación, él daría más tarde una de las órdenes más crueles que vemos en el versículo 16. Dice la Biblia así: entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Es impresionante el contraste que yo veo aquí entre los magos y Herodes. La misma noticia despertó en los magos un gozo impresionante que los impulsó a adorar. Pero esa misma noticia despertó turbación en Herodes, que lo impulsó a matar. Qué gran diferencia. La misma noticia despierta 2 cosas diferentes. Permíteme preguntarte esto a ti. ¿Qué despierta en ti el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Un deseo profundo de adorar a tu Salvador o una indiferencia,
una aburrición, una apatía. ¿Qué es lo que despierta en ti? Analízate, porque este es un termómetro que te va a mostrar tu temperatura espiritual. Analiza el tipo de adoración que le estás dando al Señor. Versículo número 5, miren lo que hizo Herodes. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es algo bien interesante y a la vez otro contraste entre los magos y Herodes. Es probable que los magos supieron sobre la estrella del Mesías por las personas que estuvieron en el cautiverio, pero ellos no tenían acceso al libro de Miqueas, donde estaba la profecía de dónde nacería Jesús. Por esa razón fueron guiados providencialmente por la estrella hasta que llegaron a esa región. Por su parte, Herodes, miren el contraste, ahora tenía acceso a la estrella que estaba ahí, a las sagradas escrituras y a los sacerdotes y a los escribas que se la interpretaron. Ellos le leyeron la profecía de Miqueas 5:2 que indicaba el lugar exacto donde iba a nacer el Mesías. ¡Qué contraste! Herodes representa una gran cantidad de personas que tienen toda la información del Señor y un acceso fácil, pero no lo adoran. No lo adoran. Prefieren buscar intereses propios, pero no la gloria del dador de la vida, del salvador de las almas. Prefieren tomar un rumbo muy diferente. Miren el versículo 7, lo que hace Herodes. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Te fijas? Para el cruel Herodes, el acontecimiento no tenía importancia, sino el tiempo de la estrella. Lo que él está tratando de investigar es cuántos años tiene o cuál es la edad de ese niño. Aquí vemos las perversas intenciones de Herodes, que quiere acabar con la vida del rey de los judíos, el cual ante sus ojos presentaba una amenaza. ¡Qué contraste! ¡Qué gran diferencia con los magos del oriente! Versículo número 8, miren lo que dice él. Por segunda ocasión se presenta la palabra adoración en este texto. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y le adore. Este tirano pretendió tener interés en adorar al rey de los judíos, pero eso solo fue de labios para afuera. Él no tenía la intención de adorarlo. Qué gran contraste con los magos que viajaron desde lejos para realmente adorar al Señor. Mientras que Herodes lo tenía ahí en su territorio y solo pretendía que iba a adorar. Pero al final de cuentas resultó ser un falso adorador, como tristemente abundan en nuestros días. Cuando tú estudias la Biblia, tú te vas a dar cuenta que por lo menos hay 3 tipos de adoración falsa que Dios va a rechazar. Por lo menos 3 tipos. La primera adoración que Dios va a rechazar es la adoración que se le hace a los falsos ídolos. Y esa adoración es obvia para nosotros porque las personas adoran a algo o a alguien más que no es Dios. La segunda no es tan fácil de detectar porque es cuando se adora al Dios verdadero pero de una manera incorrecta.
es más sutil, se da mucho con aquellos que no estudian la Biblia, pero tienen buenas intenciones, pero aún así Dios rechaza esa adoración. La tercera adoración que Dios rechaza porque es falsa es cuando se adora al Dios verdadero de la manera correcta, pero con una actitud incorrecta. Esta adoración falsa es muy sutil, es muy peligrosa y condenada grandemente por el Señor, porque es una práctica hipócrita. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 15:18, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Por fuera se puede engañar a toda la congregación, a toda la gente, pero no se puede engañar a Dios. Amós 5:23 nos da un ejemplo. Dice el Señor en Amós 5:23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Aquí tenemos un gran grupo de alabanza, pero por dentro con pecado. Y Dios no lo tolera, lo rechaza. Se puede dar al Señor lo mejor externamente, pero si no está alineado internamente, Dios lo va a rechazar. Una mala actitud solo le provoca enojo al Señor. Dice Isaías 1:11 lo siguiente: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aquí tenemos un grupo de personas dándole al Señor en sacrificio lo mejor, pero con pecado por dentro. Esa es una adoración falsa. Herodes pretendió adorar al Dios verdadero de la manera correcta, pero por dentro no había sinceridad, no había buenas intenciones. Este es un tipo de adoración falsa y es muy peligrosa porque puede engañar aún a los creyentes. Piensan que Dios va a aceptar esa adoración a pesar de su apatía interna, su pecado y su inconstancia, pero como vemos aquí, Dios no la aceptará, no la aceptará. Sería bueno que cada uno de nosotros evaluáramos qué tipo de adoración le estamos ofreciendo al Señor y ver si realmente es sincera o simplemente es externa, buscamos cumplir, porque si hay pecado en el interior va a generar una adoración falsa. Esto en lugar de agradar a Dios y acarrear su bendición, por el contrario, estamos atrayendo una gran reprensión, como lo vimos en estos pasajes, porque la adoración verdadera es sincera, fluye de adentro hacia afuera. Ya vimos cómo un verdadero adorador se va a esforzar y también va a ofrecer una adoración sincera interna. Ahora vamos a ver que también este adorador va a ser generoso. No se limitará en lo que le dará al Señor porque sabe que su Dios merece lo mejor. Lo mejor. Abrirá sus brazos de par en par porque entiende la gran prioridad que debe de tener la adoración en su vida. Y ese será nuestro tercer punto. La adoración verdadera es generosa, es generosa. Miren el versículo número 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Los magos escucharon al pagano Herodes, aunque esa conversación no tuvo ningún provecho, lo escucharon y luego se fueron. Pero Dios siguió guiándolos providencialmente por medio de esa estrella y se detuvo donde estaba el niño Jesús. Como puedes ver,
Esta no era una estrella común y corriente. De hecho, Herodes los magos del oriente le dijeron a Herodes, su estrella hemos visto. Es decir, es la estrella personal de Jesús. Esta estrella se movía, luego llegó a descender, se quedó suspendida donde estaba el niño Jesús. No es una estrella común y corriente. Una estrella común y corriente hubiera destruido esta región en cuanto hubiera caído. Por esa razón, esta es la estrella del Mesías. Estos hombres usaron su conocimiento astrológico para seguir esa estrella que los llevó a adorar al Rey de Reyes. Dios se había comunicado con ellos por medio de un lenguaje que ellos comprendían muy bien. Las estrellas, las estrellas. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso cuando las personas usan sus recursos, sus habilidades, como estos magos del oriente, para ir a adorar a Jesús. Qué hermoso. Por el contrario, qué triste cuando las personas usan sus recursos y sus habilidades para alejarse cada vez más y más y más de la adoración que el Señor merece. ¿Qué hicieron los magos del oriente al ver que la estrella se detuvo finalmente para iluminar la casa? Miren el versículo 10 lo que nos dice. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Aquí vemos un lenguaje que se conoce como superlativo. La Biblia indica no solo que se regocijaron, sino que se regocijaron grandemente. Esa es una alegría enorme, no la pueden contener. Fue un largo viaje, cansado, riesgoso, costoso, desgastante. Pero al llegar a adorar al Señor, todo quedó en el olvido. Había valido la pena todo lo que invirtieron generosamente en ese viaje, porque tendrían el privilegio de adorar a Jesús, y eso debe de tener una prioridad máxima en la vida de los verdaderos adoradores. El poder adorar al Señor genera un gran gozo, pero ese gozo se genera solo en los verdaderos adoradores. ¿Y tú? ¿Qué piensas cuando cruzas esas puertas y te reúnes con la iglesia del Señor que vino a adorar al Salvador? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Te regocijas con un grande gozo como estos magos? ¿Buscas darle generosamente lo mejor de ti en adoración? Si no es así, deberías de analizar tu relación con Dios, porque algo no está bien. Algo no está bien. Un verdadero adorador lo va a hacer con todo el corazón, generosamente para su Dios. Versículo número 11. Mira lo que dice aquí. Y al entrar al pesebre, ¿dice así su Biblia? ¿Y al entrar al pesebre? No dice así. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Ya habían pasado alrededor de 2 años. Jesús ya había sido circuncidado. María ya había cumplido su periodo de purificación. Con esto vemos que las escenas que nos proyectan acerca de los magos y la estrella llegando al pesebre no es bíblica, no está aquí. ¿Qué hicieron los magos al ver al niño Jesús? Miren lo que dice el versículo 11. Y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron. Los magos del oriente adoraron interna y externamente al niño Jesús, quien era el rey de los judíos. Esta es la primera adoración gentil que el Señor Jesucristo recibe. También esta escena prueba la deidad del Señor Jesús. Es Dios encarnado, porque solo Dios recibe adoración. Solo a Dios hay que adorarle. Esta escena nos enseña mucho sobre la adoración de estos magos del oriente. A pesar de su estatus social, reconocieron
que delante de ellos había uno más grande, superior, el Rey de Reyes, y por eso se postraron delante de él. Además, observa esto, ellos creyeron las Sagradas Escrituras, a pesar de que sus ojos veían una humilde casa y no un palacio, ellos adoraron. A pesar de que frente a ellos estaba un niño común y corriente, sin ropas reales, ellos adoraron. Sin embargo, también le llevaron lo mejor que tenían a su alcance, y esa fue una adoración generosa. John MacArthur dice al respecto de la adoración: la adoración, tal como la presenta la palabra de Dios, es interna, sacrificial, activa y productiva. Y esto es lo que estamos viendo en la adoración de estos magos del Oriente. Y yo te pregunto, cuando tú adoras, ¿qué ven los tuyos? ¿Qué ven los que están cerca de ti? ¿Ven este tipo de adoración sacrificial, activa y productiva, pero sobre todo sincera del corazón? Porque eso es lo que nosotros deberíamos estar enseñándole a los que nos rodean, como lo vemos en estos magos. Mira lo que dice el resto del versículo 11: y abriendo sus tesoros. Estos eran cofres. Y me encanta leer esto porque aún ellos cuidaron dónde llevaron los regalos. En esos tesoros o cofres se colocaban cosas muy valiosas. No le llevaron al Señor Jesús los regalos en cualquier bolsa de H-E-B o algo así. Ellos usaron cofres, lo mejor. Se esforzaron para darle al Señor lo mejor, y vemos aquí la adoración generosa que le están presentando, porque Él merece y quiere lo mejor de nosotros. Dice el resto del versículo 11: le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos no solo le ofrecieron una actitud generosa a Jesús, también le llevaron regalos muy significativos, generosos. Le llevaron oro porque era símbolo de la realeza, y estaban adorando al Señor Jesús como Rey, al niño Jesús. Se ha considerado el oro hasta nuestros días el metal más apreciado. También le llevaron incienso porque era símbolo de su deidad, y estaban adorando a Jesús como Dios. En aquella época era muy costoso porque se hacían perfumes con él y eran demasiado caros, muy costosos. Su adoración fue generosa. También le llevaron mirra porque era símbolo de su humanidad, y estaban adorando al Cristo que más tarde sería crucificado. Esta mirra era costosa, pero no tanto como los otros regalos, pero tenía un uso medicinal y se usaba para embalsamar. Tenía un significado muy importante. Definitivamente, estos magos del Oriente sabían lo que quería el Señor, y eso fue lo que le llevaron. Tú y yo sabemos lo que Dios espera de nosotros en la adoración, y eso es lo que debemos de darle. Versículo número 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La sección termina con la intervención providencial de Dios, ayudándoles para que pudieran adorar al Señor Jesucristo y protegiéndolos de Herodes. La verdadera adoración es generosa, es abundante, es cuidadosa. El adorador verdadero buscará darle al Señor lo mejor que tenga a su alcance. No le dará lo que le sobra, porque está consciente que la adoración debe de tener una prioridad suprema en su vida. Termino con esto. Sin duda alguna, el tema de esta porción es la adoración al Señor. Los magos le dijeron a Herodes que habían viajado desde lejos para adorar al Señor Jesús, y lo adoraron. Herodes, por su parte, pretendió adorar al Señor y no lo hizo.
Los sacerdotes y escribas tenían toda la información sobre la llegada del Mesías, pero no lo adoraron. El tema de esta sección es la adoración. ¿Sabes? El tema de esta época de la Navidad también es la adoración. Cuando el niño Jesús nació, la creación lo adoró, los ángeles lo adoraron, los pastores lo adoraron, y ahora vemos a unos magos que vienen del oriente para adorarlo. Pero si nos vamos más allá, el tema de la Biblia, hermano, es la adoración a Dios. Abraham salió de Ur de los Caldeos para adorar a Dios. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto para adorar a Dios. El tabernáculo fue levantado porque se buscaba que se adorara a Dios. El templo fue construido con el propósito de que se adorara a Dios. Y si tú sigues la línea en la Biblia, ese es el tema. Es más, tú, querido hermano, Tú fuiste redimido por Dios con el propósito de que le adores. Claro que con la salvación por medio de Cristo Jesús ya no vamos al infierno, ya no hay condenación, y eso es bueno. Ahora te espera un futuro glorioso en la eternidad, pero ese no es el objetivo principal de tu redención. Es verdad que ahora estamos en Cristo Jesús y tenemos acceso a una gran cantidad de bendiciones, y gloria a Dios por eso, por esa gran bondad que tiene para con nosotros, pero ese no es el objetivo principal de la salvación. El Señor Jesús nació de una virgen, murió en la cruz y venció la muerte resucitando para que le adores, para que le abraces a Él y no te vayas y abraces las bendiciones que Él te da. Es mi oración que en estas fechas tan especiales y tan significativas, donde recordamos que Dios se hizo hombre, que no te olvides que la adoración debe de tener una prioridad máxima en tu vida, y que le digas a los que te rodean lo que dijo el salmista: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y cuando ellos te pregunten, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Contestes con el versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos pueblo de su prado y ovejas de su mano. Que el Señor nos ayude a usar estas fechas para adorar a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué hermoso ejemplo tenemos con estos magos del oriente, que nos humilla, nos reta y nos impulsa a tener más cuidado en la adoración que le estamos presentando. Ayúdenos, Señor, porque nuestro deseo es darle a Cristo Jesús toda la honra y toda la gloria que Él se merece. Ayúdenos, Padre Celestial, que las personas que vean nuestra vida alrededor se den cuenta que tenemos un Dios al cual queremos adorar constantemente, pero sobre todo, Señor, que usted vea en nuestros corazones una adoración sincera, una adoración real. Gracias, Padre Celestial, por la porción de su santa palabra que nos anima, Señor, a ser adoradores verdaderos. Le pedimos esto, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.